hermanos en este tiempo especial de ayuno, en el nombre soberano y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Bendigo tu vida y tu corazón por tener la disposición de conectarte, por tener la disposición de recibir lo que el Espíritu Santo tiene para ti en este día. Recuerda que tú has venido a un encuentro con el Dios sobrenatural, con el Dios que te creó, con el Dios que te llamó. Tú no has venido simplemente a figurar y allí nada más a hacer presencia, sino que tú has venido a disponer tu corazón, a recibir y a entregar lo que tienes que entregar y a recibir lo que tienes que recibir. En el nombre poderoso de Jesús. Por eso vamos a escuchar este mensaje en el nombre de Dios. Vamos a escuchar este mensaje. Dios ha decidido instruirnos en algo que venía hablándonos aún desde hace días y aún desde el mensaje del día de ayer por la boca del pastor Luis, de lo que es la intercesión y el Espíritu Santo nos va a seguir instruyendo porque hay muchas cosas que nosotros vamos a seguir aprendiendo en lo que es la intercesión, lo que es ser un intercesor, porque todos nosotros tenemos un llamamiento a orar, independientemente del ministerio, independientemente de donde tú te encuentres. Todos debemos tener una comunión con el Espíritu Santo y van a haber tiempos donde tú te vas a comunicar con el Espíritu Santo y vas a tener que empezar a interceder, a interceder. Por eso, si es necesario que tú anotes algo que el Espíritu Santo te vaya a enseñar el día de hoy, anótalo, porque van a haber cosas que el Espíritu Santo nos va a instruir, que Él nos va a enseñar para que nosotros podamos alcanzar realmente a tener una intercesión efectiva delante de Dios, una intercesión que realmente sea recibida por nuestro Dios, porque no toda oración, no toda intercesión es recibida en los cielos. Por eso nosotros debemos tener sabiduría y nosotros debemos tener entendimiento de lo que es interceder delante de nuestro Dios, de lo que es comunicarnos con nuestro Dios. Por eso vamos a ir analizando algunas cosas que el Espíritu de Dios ha puesto en mi corazón y que me ha ido instruyendo poco a poco, y todas las cosas que todavía Él tiene que enseñarnos. Hay muchas cosas que todavía nosotros como pueblo, como ministros, debemos aprender, porque nosotros nunca dejamos de aprender, porque yo les pregunto a ustedes, mis hermanos, ¿quién en esta tierra podrá conocer el poder ilimitado de nuestro Dios? Nosotros conocemos apenas una parte que ha sido revelada, pero hay muchas cosas que aún no conocemos. Hay muchas cosas que el Espíritu Santo quiere revelarnos. Por eso aún su palabra dice que nosotros en parte profetizamos, en parte predicamos, es decir, conocemos una porción que ha sido revelada a nosotros como pueblo, como ministros, pero todas estas cosas que son en parte ya dejarán de ser en parte cuando sea manifiesto la plenitud, la plenitud del conocimiento del Espíritu Santo en nosotros. Por eso el Espíritu de Dios siempre nos ha insistido y nos ha dicho: no dejes de buscar, no dejes de insistir, no dejes de golpear la puerta, porque se te va a abrir, se te va a revelar muchas cosas que aún nosotros no conocemos. Hay muchas cosas que tenemos en el corazón, que hemos aprendido, que hemos tal vez adquirido en el camino, pero hay muchas otras cosas que nosotros realmente no conocemos. Por eso la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo se mueve en senderos misteriosos. Y si esos senderos son misteriosos, eso quiere decir que ni siquiera nosotros muchas veces conocemos esos senderos misteriosos, pero el Espíritu Santo te está diciendo a ti que es tiempo de interceder, porque hay muchas cosas en las cuales Dios te va a abrir los ojos, en las cuales Dios te va a dar entendimiento, Dios te va a mostrar el camino, Dios te va a hablar, y muchas de las cosas en las cuales tú tienes dudas, muchas de las cosas en las cuales tú tal vez tienes incertidumbre,
en esas cosas, cuando tú recibas el consejo de Dios, cuando Dios te hable al corazón, entonces vas a empezar a ver la luz y Dios va a empezar a abrir camino porque su palabra es lumbrera a nuestro camino. Cuando viene su palabra, viene la luz a nosotros y empezamos a ver claramente hacia dónde Dios quiere guiarnos, hacia dónde Dios quiere llevarnos en el nombre poderoso de Jesús. Y muchas veces ese camino que se nos es revelado va totalmente contrario a nuestros pensamientos. Y ahí es donde debe haber un corazón para que nosotros podamos encaminarnos hacia ese camino que Dios quiere, porque es allí donde debe haber una negación en nuestros pensamientos. Y es allí donde nosotros nos vamos a encontrar en una confrontación con nuestro propio ser, con nuestro propio pensamiento, porque vamos a pensar, yo pensaba que era así, yo pensaba que íbamos a ir por este lado, cuando el Espíritu de Dios viene y nos dice, no, no es por este lado, ahora te vas a ir por este otro, porque así fue que el Espíritu Santo aún guió a Pablo. Pablo iba por un camino, y el Espíritu Santo le decía, ahora yo quiero que vayas a tal pueblo, ahora yo quiero que vayas a tal parte, yo tengo un propósito. Tal vez Pablo en ese momento no entendía qué era lo que iba a hacer el Espíritu Santo allí, pero él conocía que el que le hablaba era un Dios de poder. Por eso Pablo simplemente se limitaba a obedecer. Todo lo que él escuchaba del Espíritu Santo, él decía, amén, allá estaré, allí iré, allí me moveré. Prácticamente algo muy parecido a lo que decía Isaías, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Por eso vamos a escuchar este mensaje en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a ir leyendo varios versículos para ir comprendiendo un poco más a profundidad lo que es la intercesión, lo que es ser un intercesor. Vamos a empezar aquí con Daniel capítulo 10, versículo 12. Daniel capítulo 10, versículo 12 dice la palabra de Dios. Entonces me dijo, cuando tú estás intercediendo, ¿qué es lo que tú estás esperando? Tú estás esperando una respuesta. Cuando tú estás intercediendo, muchas veces hay algo en ti de lo cual tú no has obtenido una respuesta, pero la intercesión hace que la voz de nuestro Dios produzca una respuesta. Pero vamos a tener que ir avanzando e ir analizando cuál es la intercesión que causa una respuesta en nuestro Dios, porque Dios puede respondernos porque el que hizo la boca para hablar, Él habla, pero Dios también puede quedarse en silencio. Él puede quedarse en silencio y muchas veces ese silencio es causado por muchas circunstancias, pero aquí vemos que a Daniel se le respondió. Dice, entonces me dijo una respuesta hacia Daniel. Así como decía el pastor el día de ayer, Daniel era un hombre de oración. Daniel era un intercesor. Daniel era un hombre de oración, así como tú eres un hombre y una mujer llamados a tener una comunión con Dios, porque el propósito principal de la oración es tener una comunión, una relación con el Espíritu Santo, más que pedir, más que tal vez eh, eh, expresar algún pensamiento, es tener una relación con el Espíritu de Dios. Entonces, Daniel tenía una relación con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo. Él oraba frecuentemente, 3 veces al día estaba comunicándose con el Espíritu Santo. Y esto causó en Dios una respuesta, una respuesta. Y dice aquí el versículo 12 del capítulo 10. Entonces me dijo, Daniel, no temas, no temas, porque desde el primer día que te dispusiste tu corazón a entender, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender, es decir, que hubo una disposición en Daniel, hubo una disposición en Daniel. Entonces, nosotros podemos haber sido llamados a ser intercesores, pero si no hay disposición en nosotros, nada va a ocurrir. Debe haber una disposición. ¿Qué tuvo Daniel en esta parte? Disposición de corazón.
una disposición de corazón. Una intercesión no solamente son palabras, debe haber un corazón, una disposición. Desde el día que que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Gloria a Dios, aleluya a nuestro Dios poderoso. Fueron oídas tus palabras. Es decir, que hay algo que causó que Dios escuchara la oración de Daniel, una disposición y una humillación delante de nuestro Dios. Entonces, estamos en el capítulo 10 del libro de Daniel, versículo 12. Entonces dice la palabra de Dios, fueron oídas tus palabras, fueron oídas tus palabras. Daniel fue a la fuente. Recordemos que Daniel iba allí enfrente de una ventana a solas, se encontraba con el Espíritu Santo, se encontraba con el Espíritu Santo. Daniel era un hombre entendido, él sabía que todo lo que él estaba buscando no lo podía encontrar en los reyes, todo lo que él estaba buscando no lo podía encontrar en los sátrapas, todo lo que él estaba buscando no lo podía encontrar en los gobernantes. Todo lo que él estaba buscando, solamente había una fuente que iba a producir la respuesta que ni siquiera él entendía, pero era una respuesta que iba a ser la respuesta perfecta, porque era la respuesta de un Dios perfecto, de un Dios que no se equivoca, de un Dios que no tiene margen de error. Fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. A causa de tu clamor, yo he venido. A causa de tu corazón dispuesto, yo he venido. A causa de tu humillación, yo he venido. Yo he escuchado tu clamor. Por eso aún Dios nos ha enseñado muchas veces, si se humillase mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, yo escucharé desde los cielos, yo escucharé desde los cielos, dice el Señor. Si se humillase mi pueblo, es decir, que hay poder en la humillación. Cuando tú intercedes y estás humillado delante de Dios, hay poder en la intercesión en el nombre poderoso de Jesús. Pero para que tú te puedas humillar, debe haber un corazón dispuesto a humillarse delante de Dios, de decirle a Dios, Padre, yo no puedo sin ti. Yo no puedo seguir caminando sin ti, me humillo ante ti, yo sin ti no soy nada, apartados de ti nada podemos hacer, yo soy tan pequeño delante de tu presencia, me humillo delante tuyo, mi Dios, tú eres el dueño del poder, tú eres el dueño del conocimiento, me humillo ante ti. La intercesión es ser mediador, es pedir en favor de alguien, entablar una conversación en comunión con una persona con el fin de conseguir algún bien para otra persona o para defenderla. Cuando tú te presentas ante Dios para interceder, tú estás sirviendo de mediador, de mediador. Tú estás diciendo, Dios, aquí estoy yo. Esta persona tal vez no puede orar. Esta persona tal vez está impedida para hacer algo, pero yo vengo delante tuyo con mi corazón, así como hizo Daniel, en humillación. Vengo delante tuyo a clamar tu misericordia. Vengo delante tuyo, mi Dios, y me humillo ante ti para que tú me escuches, para que tú me escuches. Cuando tú eres un intercesor, Dios va muchas veces a poner en tu corazón por lo cual tú debes pedir, por lo cual tú debes pedir. Tú puedes pedir por una persona que Dios te ha puesto en tu corazón. Tú puedes pedir por un grupo que Dios ha puesto en tu corazón. Tú puedes pedirle a Dios por un ministerio. Tú puedes pedirle a Dios aún por ti mismo. Estás intercediendo por ti mismo. Tú puedes pedirle a Dios por un plan que tal vez te abrió una oportunidad y tú empiezas a interceder y empiezas a decirle a Dios, Padre, me presento ante ti, así como Daniel, humillado ante ti.
con mi corazón dispuesto a que tú hagas lo que tengas que hacer conmigo, a que tú hagas lo que tengas que hacer con esta persona, a que tú hagas lo que tengas que hacer con el ministerio, a que tú hagas lo que tengas que hacer en cada uno de nosotros, en cada uno de nosotros. El propósito de la intercesión es clamar a Dios para que algo o para que todo vuelva a su estado original, para que todo vuelva a su estado original. Tal vez muchos de nosotros nos preguntamos, ¿cuál es el estado original? Si tú quieres conocer el estado original de todas las cosas, acuérdate cómo era todo al principio, antes de que hubiera pecado. Cuando Dios creó todas las cosas, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, todas las cosas eran perfectas, no había pecado alguno, las plantas producían como debían producir, los animales hacían y vivían como debían vivir. El ser humano, Adán y Eva se comportaban en ese tiempo antes del pecado como debían comportarse. El hombre tenía potestad sobre la creación. Había temor de Dios. El hombre tenía una relación 100% directa con Dios y todo lo que hacía que aquel tiempo el estado original fuera perfecto no era ni siquiera el jardín, no era ni siquiera la perfección que Dios había creado. Lo que hacía perfecto aquel lugar, el paraíso, era la presencia de Dios. Era la presencia de Dios. Dios estaba tan cerca de Adán y de Eva que ellos no necesitaban nada más. Ellos se sentían completos. No había nada en sus corazones que los llevara a las tinieblas. No había nada en sus pensamientos que los llevara a las tinieblas. Era algo tan perfecto, era un estado original. Era un estado original, pero después de que vino el pecado, después de que vino el engaño, después de que vino la confusión, todo este estado original empezó a cambiar, empezó a variar. Y dice la palabra de Dios que Dios se arrepintió de haber creado al hombre porque hubo desobediencia. Y el hombre quitó la mirada de Dios y la puso en otras cosas. Así como vemos muchos de nosotros, hemos puesto la mirada en muchas otras cosas. Y entonces este estado original se ha perdido. Ese estado original, esa perfección que Dios quería para la humanidad, esa perfección que Dios quería para la tierra, se ha perdido a causa del pecado, a causa de todos los que han desviado su mirada, a causa de todos los que no han querido escuchar la voz de Dios, a causa de todos los que no se han querido humillar delante de Dios, a causa de que no han habido corazones dispuestos para que Dios haga lo que tenga que hacer en los ministerios, en la iglesia, en el pueblo, en el nombre poderoso de Jesús. Pero cuando tú intercedes, tú estás diciéndole a Dios, Padre, vuelve todo al estado original. Vuelve todo como era antes, a tu perfección, a tu perfección. Si tú estás intercediendo por un ministerio, le estás queriendo decir a Dios, Padre, haz de este ministerio como tú lo predestinaste, como tú lo planeaste. No queremos que haya una desviación, no queremos que haya un margen de error, queremos que tu Espíritu Santo se encargue de todo lo que tengas que hacer y que haya corazones dispuestos para que, como decía Juan allí en Apocalipsis capítulo 1, él decía, somos colaboradores, porque el Espíritu Santo está buscando esos colaboradores que trabajen en la obra para la perfección de Dios, para que todas las cosas que se desviaron vuelvan otra vez al estado original. Entonces vemos aquí el propósito de la intercesión. Tú intercedes para que el Espíritu Santo se manifieste en una vida, en una situación, aún en tu propia vida, en tus hijos, en tu hogar, y que todo vuelva al estado original, que todo vuelva como al principio, porque Dios es el principio y el fin de todas las cosas. Él es el alfa y la omega. Él es el principio y el fin. Todas las cosas comenzaron en Él.
Todas las cosas comenzaron en Él, todo era perfecto, no había contaminación, no había maldad, no había oscuridad en la tierra, no había maldad en los corazones. La iglesia y el pueblo que Dios quería levantar era una iglesia que realmente se sometiera al Espíritu Santo, una iglesia que escuchara la voz de Dios, una iglesia que reconociera que Dios es el todo, que Dios es el todo. Pero a causa de que ese estado original se perdió y que la iglesia se empezó a alejar, por eso vemos tantas historias en la palabra de Dios, cómo Dios ha tenido que insistir tantas veces en Jerusalén, en Israel, en Judá, en cada una de las tribus de Israel, en cada uno de sus hijos. ¿Cuántas veces, nomás leyendo el capítulo de Jeremías, cuántas veces no tuvo que decirle Dios a Jeremías, este pueblo me ha dejado a mí fuente de vida, fuente de vida? Y Dios tuvo que utilizar a Jeremías, utilizar a sus profetas para decirle, háblale a mi pueblo, dile a mi pueblo que vuelva a mi presencia, dile a mi pueblo que vuelva a humillarse. Yo quiero tener una relación con mi pueblo, yo quiero tener una relación con mis ministros, yo quiero tener una relación con las columnas, yo quiero tener una relación con los evangelistas, yo quiero tener una relación con los apóstoles, yo quiero tener una relación. Dile a mi pueblo que vuelva a mi presencia, al estado original, donde está la fuente de vida, en el nombre poderoso de Jesús. Y vemos un ejemplo de intercesión en varias partes de la palabra de Dios, cómo Dios usaba instrumentos en los cuales el Espíritu Santo tocaba el corazón para que fueran delante de Dios e intercedieran. Por ejemplo, Esther. Esther fue un ejemplo de intercesión. Por ejemplo, en el capítulo 5, dice la palabra de Dios en el versículo 1, dice, al tercer día, Esther vistió su traje real y se paró en la parte interior del palacio. Se paró en la parte interior del palacio frente al corredor del salón del rey. Esther se dirigió al rey, así como cuando tú vas a interceder, ¿a quién te diriges? Al rey. Tú vas al rey a interceder delante del rey y te pones tu vestidura de intercesor, te pones la vestidura real, porque tú eres un hijo y una hija. Tú eres un hijo y una hija, tú eres parte de la realeza, porque Dios ha depositado en ti esa herencia. Tenemos un rey poderoso, el rey de reyes y el señor de señores. Y eso fue lo que hizo Esther. Se puso su traje real, se acercó a la presencia del rey y empezó a hablar con él. Empezó a interceder. Empezó a interceder. Capítulos más antes vemos cómo había anuncios que estaban allí pegados en muchas partes. Había una persecución al pueblo. El pueblo iba a ser exterminado. Y vino Mardoqueo y habló con Esther. ¿Y por qué Mardoqueo habló con Esther? Porque Esther tenía una confianza con el rey. Esther tenía algo más cercano con el rey. Y Mardoqueo le dijo, Esther, tú tienes entrada al palacio. Habla con el rey. ¿Cuántos de nosotros tenemos entrada al palacio? Tenemos entrada al palacio. Habla con el rey. Intercede delante del rey. Humíllate ante el rey. Habla con el rey de reyes, el señor de señores. El rey estaba sentado en su trono, como tenemos a nuestro Dios. Él está sentado en su trono, en un trono de justicia, en un trono de poder.
El rey estaba sentado en su trono frente a la puerta, dispuesto a abrir la puerta a todo el que golpeara, dispuesto a abrir la puerta a todo el que dijera, aquí estoy, yo quiero entrar, yo quiero hablar contigo. Eso es lo que está haciendo nuestro Dios en este tiempo. Él está a la puerta, porque aún Jesús decía, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Todo el que me escuche y abra su corazón, yo entraré allí y cenaré con él. Y esto fue lo que sucedió con Esther y el rey. Ella entró, ella tuvo una comunión con el rey. Ella estaba allí para interceder por un pueblo, para interceder por un pueblo en el nombre poderoso de Jesús. Cuando vio a la reina Esther, se alegró y le extendió el cetro de oro. ¿Y por qué el rey se alegró al ver a Esther? Recordemos que este rey tenía una esposa que lo rechazó, una esposa que prefirió irse por sus propios caminos, pero Esther siempre estuvo allí. Esther estuvo allí pendiente de lo que el rey necesitaba, de lo que el rey quería. Siempre estuvo allí pendiente. Por eso cuando el rey vio a Esther, se alegró su corazón. Se alegró su corazón. Cuando vio a la reina Esther, se alegró y le extendió el cetro de oro. Esther entró a la habitación, se acercó y tocó la punta de su cetro. Entonces el rey le preguntó, qué te molesta, reina Esther? ¿Qué quieres pedirme? Te daré hasta la mitad de mi reino si me lo pides. ¿Cuántas cosas Dios quiere darnos? Dios quiere darnos tantas cosas, amado pueblo de Dios. Pero Dios quiere que nosotros, así como Esther, tengamos una relación con Él, tengamos un reconocimiento de lo que es nuestro Rey, para que cuando nosotros vayamos a interceder delante de Dios, Él se alegre, Él se contente en nosotros, cuando nosotros estemos allí intercediendo, cuando nosotros estemos allí orando, hablando con Él. Para que una intercesión sea efectiva, debo ser consciente de cómo hacerlo para que sea realmente efectivo y no me halle yo intercediendo en vano. Por eso el Espíritu Santo me ha dado algunos puntos que quiero compartir contigo en esta hora para que analicemos qué cosas debemos tener en cuenta al momento de interceder. Hay 7 puntos diferentes que quiero compartir contigo en esta hora para que de ahora en adelante podamos interceder conforme a lo que Dios quiere, conforme a lo que Dios necesita en nosotros como intercesores. En el nombre poderoso de Jesús. El primer punto es un punto muy clave. Sin este punto es imposible realmente tener una intercesión efectiva. El primer punto es que para interceder por algo o por alguien, debes primero conocer a quién es el que te estás dirigiendo, quién es el que te está escuchando. Prácticamente te estoy diciendo, para poder ser un intercesor efectivo, debes conocer a quién es el que le estás hablando. ¿A quién es el que le estás hablando? ¿A quién te estás dirigiendo? Tú no te estás dirigiendo a cualquier persona. Tú no te estás dirigiendo a cualquier pastor. Tú no te estás dirigiendo a cualquier profeta. Tú te estás dirigiendo al rey de los profetas, al pastor de pastores, al que todo lo creó. Él es el alfa y el omega. Él es Jehová Jireh. Él es el Elión. Él es el proveedor. Él es el sanador. Él es el que tiene la autoridad sobre todas las cosas. Él es el que habla y las tinieblas se disipan. Él es el que habla y las enfermedades huyen. Por eso tú debes de tener un reconocimiento de quién es el que te está escuchando, de quién es el que te está escuchando. Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 3 dice, y el Señor le dijo, he oído tu oración y tu súplica que has hecho delante de mí. He consagrado esta casa que has edificado, poniendo allí mi nombre para siempre.
he consagrado esta casa que has edificado, poniendo allí mi nombre para siempre. Nosotros estamos edificando que una casa para la honra de Dios, para la honra de Dios. ¿Y qué debemos hacer en esta casa? Poner el nombre de Dios, para que el nombre de Dios permanezca en la casa para siempre, que el nombre de Dios permanezca en el corazón para siempre, poniendo allí mi nombre para siempre. Y la única manera de poner el nombre de Dios para siempre en nuestros corazones es reconociendo quién es Él, reconociendo quién es nuestro Dios, quién es nuestro Padre fiel, quién es Él, cuál es su naturaleza, quién es nuestro Dios. Por eso todo hombre y toda mujer que conoció que tuvo un encuentro con Dios, su vida fue transformada y le conocieron realmente cómo era Él. Moisés fue transformado, Pablo fue transformado, Jeremías fue transformado, Abraham fue transformado. Y de ahí en adelante nunca más volvieron a ser iguales. Quiere decir que si tú conoces a Dios, si tú has tenido un encuentro con Dios, tu vida no va a ser la misma y nunca más será la misma, porque todo el que tiene un encuentro con Dios, todo el que reconoce quién es Él, todo el que ha tenido una intimidad y una relación con la presencia de Dios, su vida nunca más vuelve a ser igual, porque todo aquel que le conoce se esfuerza, porque su nombre, el nombre de nuestro Dios, está en nuestro corazón para siempre. Y dice la palabra de Dios, en ella estarán mis ojos y mi corazón perpetuamente, perpetuamente. Qué hermoso sería que tú en tu intimidad abrieras tus oídos y que Dios te dijera a ti, he escuchado tu clamor, he escuchado tu intercesión y en ti y en tu clamor estarán mis oídos para siempre, en ti estarán mis ojos y mi corazón perpetuamente, perpetuamente, porque te has humillado y has dispuesto tu corazón. Mateo 21, versículo 22. La cita anterior, para los hermanitos que no la habían escuchado, era Primera de Reyes, capítulo 9 versículo 3. Primera de Reyes, capítulo 9 versículo 3. Y ahora vamos a pasar a Mateo, capítulo 21 versículo 22. Dice la palabra de Dios, y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. ¿Y cómo vamos a nosotros a creer? Nosotros no podemos creerle a alguien que no conocemos. Cuando tú estás creyendo en Dios, es porque tú sabes quién es Dios. Cuando Abraham salió de su tierra y de su parentela, él salió de allí porque él sabía quién era el que le estaba hablando. Él sabía quién era el que lo iba a guiar, el que lo iba a guiar. Porque cuando alguien golpea la puerta y esa persona que está golpeando la puerta es un desconocido, lo más probable es que tú no abras la puerta o que te asomes por la ventana y le preguntes quién eres. Pero si el que está golpeando la puerta, tú le conoces, tú vas a decir, este es mi Dios, yo le abro la puerta, entra a mi corazón, haz lo que tengas que hacer conmigo, yo te creo. ¿Y por qué te creo? Porque te conozco, porque te conozco, porque he tenido una relación contigo. Por eso es que a muchos de nosotros muchas veces nos cuesta creerle a Dios, porque realmente no lo hemos conocido como Él es. ¿Y por qué no lo hemos conocido? Porque no hemos querido tener una relación íntima con nuestro Dios. Simplemente queremos tal vez andar solamente en una reunión, simplemente queremos congregarnos tal vez los domingos y nunca nos damos la oportunidad de conocer a nuestro Dios realmente como Él es, realmente como es nuestro Dios. Pero si tú le conoces, vas a tener toda la confianza para creerle. Y creyéndole, cuando tú intercedas, vas a recibir, vas a recibir. Entonces teníamos en este primer punto que es necesario ser conscientes y conocer a quién nos estamos dirigiendo cuando intercedemos. El segundo punto es el siguiente. Debo saber cuál es mi lugar
y mi posición al momento de interceder. ¿Qué quiere decir que debo conocer mi lugar y mi condición al momento de interceder? Nosotros tenemos una identidad delante de Dios, pero eso no quiere decir que nosotros somos los que vamos a ordenarle a Dios o a obligar a Dios a que Él haga conforme a nuestra voluntad, sino que debemos ser conscientes que finalmente nuestro Dios es el único que tiene la autoridad y la potestad de decidir. Debo hacerme pequeño para que Dios se glorifique. Yo no puedo entrar a la presencia de Dios e interceder con orgullo. Yo no puedo entrar a la presencia de Dios a interceder queriendo manipular las cosas de Dios. Yo realmente entro a la presencia de Dios y hago que mi intercesión sea efectiva cuando yo reconozco que yo soy pequeño delante de Dios y que Él tiene el poder, que Él es el grande, que Él es el grande de grandes, el Dios de dioses. Él es el Dios de dioses. En el nombre poderoso de Jesús. Vamos a pasar al tercer punto. En el nombre de Jesús. El tercer punto que el Espíritu Santo me daba para compartir con mis hermanos en esta hora es el siguiente. Entre más cercanos seamos a Dios, mucho mejor. Ya lo veíamos allí en el pasaje de Esther. ¿Por qué Esther pudo interceder por el pueblo? Porque en ella había una cercanía con Dios. Por eso Dios nos ha dicho a nosotros, acercados a mí y yo me acercaré a vosotros. Uno de los errores que afectó el propósito del pueblo de Israel en el desierto era que era un pueblo que no quería acercarse a Dios. Ellos se comunicaban con Dios, pero a través de Moisés. Ellos le decían a Dios a través de Moisés, le decían a Moisés, dile a Dios esto, dile a Dios lo otro. No era un pueblo que quería acercarse a Dios. Para que tú puedas ser un intercesor efectivo, debes tener una cercanía con Dios, acercarte a Dios, acércate a Él, acércate a Él. Así como sucedió con Abraham cuando estaba clamando por Sodoma. Abraham no le estaba clamando a ningún otro hombre. Abraham le estaba hablando directamente a Dios. Y Dios lo escuchó. Y Dios se complacía tanto en Abraham que le decía, si hay 50 justos, yo voy a hacer lo que tú quieres. Si hay 40 justos, yo voy a hacer lo que tú quieres. Si hay 30 justos, si hay 10 justos, si hay 5 justos, Dios se complacía tanto en Abraham porque tenía un corazón, una relación, una intimidad con la presencia de Dios, una intimidad con la presencia de Dios. En el nombre poderoso de Jesús. El Salmo 145, 18, versículo 18 al 21 dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan, pero no cualquiera que le invoque está cercano a Dios. Aquí dice a todos los que le invocan de verdad, a todos los que le invocan de verdad, a todos los que realmente reconocen quién es Dios, se someten delante de Dios, porque no todo el que le dice Señor, Señor, ya conocemos esa palabra, pero si tú le invocas a Dios de verdad, humillándote ante Él, vas a marcar la diferencia. Ya no vas a ser más uno de la multitud, vas a ser de esos pocos que van a ser escogidos, porque decidieron realmente invocar a Dios de verdad, con transparencia. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de verdad. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, a todos los que le aman. Y aquí está esta pregunta. ¿Cuántos de nosotros amamos a Dios? Algo muy parecido a lo que Jesús le preguntaba a Pedro. Pedro, ¿tú me amas? ¿Tú me amas, Pedro? ¿Con qué intención tú me buscas? Dice el Señor. ¿Con qué corazón te estás acercando ante mi trono? ¿Con qué intención, con qué pensamiento te acercas ante mí?
¿Realmente tú me amas? ¿Tú me buscas de verdad? ¿Hay temor en tu corazón? ¿Realmente tú me dices Señor y tu corazón tiembla? ¿O tú simplemente me dices Señor porque todos los cristianos dicen Señor en la iglesia? ¿Por qué me dices Señor? ¿Realmente tú me amas? ¿Tú me temes? Cuando tú vienes a interceder delante mío, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde están tus pensamientos? Dice el Señor en el nombre poderoso de Jesús. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. Y es allí donde nosotros debemos reflexionar. ¿De qué lado estamos? ¿Estamos del lado de los que aman a Dios y le temen? ¿O estamos del lado de los impíos? ¿Y cuántos impíos muchas veces están dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia? No quieren someterse a Dios, no quieren seguir la instrucción de Dios, se hacen parte más de las tinieblas que de la luz. Y yo le pido a Dios en el nombre de Jesús que tenga misericordia de nosotros, porque nosotros fuimos llamados a ser parte de la luz y no de las tinieblas, parte de la luz y no de las tinieblas. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros este año. Dios quiere sacarnos a todos nosotros de toda tiniebla que haya venido sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones, para que podamos fructificar. Y para que una planta pueda crecer, tiene que ser expuesta a la luz. Tiene que ser expuesta a la luz. O yo te pregunto a ti, ¿qué sucede si una planta tú la pones debajo de la cama? En la oscuridad, con el tiempo empieza a marchitarse, con el tiempo empieza a secarse, con el tiempo empieza a morirse. Pero si tú quieres fructificar en este año, debes disponer tu corazón a exponerte a la luz de Dios y ser parte de los que de los que aman a Dios, ser parte de los que le tememos a Dios, ser parte de lo que Dios está buscando en este año, en el nombre poderoso de Jesús. Hebreos capítulo 4, versículo 16 dice la palabra de Dios. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, acerquémonos a él confiadamente, ya habiendo reconocido quién es Él, ya sabiendo que Él es un Dios real, ya sabiendo quiénes somos nosotros delante de Dios, cuál es nuestra posición delante de Dios. Es allí donde nosotros obtenemos la confianza y nos acercamos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Muchos de nosotros intercedemos, ¿por qué? Por misericordia. Pero para que tú seas escuchado, debes acercarte confiadamente. Y para que puedas acercarte confiadamente, debes conocer quién es Dios, a quién estás hablando y quién eres tú delante de Él. Por eso es que el enemigo muchas veces lanza tantos dardos a los pensamientos para confundirte, para hacerte olvidar cuál es tu identidad delante de Dios y para que muchas veces tú empieces a dudar aún de la respuesta de Dios, de lo que Dios te ha hablado, y tú empiezas a perder esa confianza para acercarte a Dios. Por eso es que muchas veces dentro de la iglesia, muchos preferimos acudir a un hombre que entrar confiadamente a la presencia de Dios. Tenemos más confianza hablando con los hombres que hablando con Dios muchas veces. Pero Dios quiere restituir esa confianza para que tú te acerques a Él. Porque tú eres un hijo y una hija de Dios. Y Él es nuestro Padre. Y nuestro Padre escucha lo que sus hijos expresan, lo que sus hijos claman, lo que sus hijos interceden. El cuarto punto, en el nombre poderoso de Jesús, dice lo siguiente: la intercesión es una expresión del corazón. Eso quiere decir que debemos tener sensibilidad, un corazón sensible, un corazón de carne y no de piedra. Sentir realmente por esa persona que tú estás pidiendo. Sentir realmente por lo que tú estás pidiendo. Tener un corazón sensible.
Jeremías capítulo 12, versículo 2 dice, los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Demos fruto. Esto es lo que Dios hizo en ese tiempo también. Los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. ¿Cuántos proclaman el nombre de Dios? ¿Cuántos reconocen el nombre de Dios? Si nosotros nos pusiéramos a hacer una encuesta a nivel mundial de cuántas personas creen que Dios es real, cuántas personas dicen Señor a diario, lo confiesan con sus bocas, pero aquí dice la palabra de Dios, pero sus corazones están lejos. Eso quiere decir que no hay corazón, no hay corazón. Ezequiel capítulo 11, versículo 19 al 20. Ezequiel capítulo 11, versículo 19 al 20 dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne, un corazón que siente por su hermano. Cuando tú intercedes por tu hermano, es imposible interceder si tú no amas a tu hermano, si tú no sientes lo que él siente. Por eso la palabra de Dios dice, alegraos con los que se alegran y llorad con los que lloran. Debes sentir, debes tener un corazón sensible, porque ¿cómo puedes tú interceder por un hermano al cual tú le tienes envidia? ¿Cómo puedes tú interceder con un hermano por el cual estás compitiendo por una posición? ¿Cómo puedes tú interceder por un hermano por el cual ni siquiera te interesa su bienestar? Por eso debemos tener un corazón sensible. La intercesión es una expresión del corazón, una expresión del corazón. No son palabras vacías, mis amados hermanos. Por eso dice nuestro Dios, les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón que sienta, un corazón sensible, un corazón que fructifique. El punto número 5, dice la palabra de Dios. El mensaje que Dios me había dado en este punto número 5 es que una intercesión debe ser expresada con entendimiento, con sabiduría. Debe ser sabio, debemos ser sabios en lo que estamos pidiéndole a Dios. Debemos ser sabios en lo que estamos intercediendo. Yo no puedo ir delante de un profesor a pedirle que no le enseñe matemáticas a mi hijo, simplemente porque a mi hijo no le gustan las matemáticas. Porque así no le gusten las matemáticas le van a servir más adelante, le van a servir. Pero lo que sí puedo hacer es ir delante de ese profesor o de ese maestro para intervenir y pedirle que tenga más paciencia con mi hijo, que tenga más paciencia. Eso es lo que sí puedo hacer. Por eso debemos tener mucho cuidado y tener mucha sabiduría en la intercesión, lo que estamos pidiendo. Por eso Dios es tan perfecto y aún en Santiago capítulo 4 versículo 3 al 5 Dios nos dice, pedís y no recibís porque pedís mal. No sabemos pedir, amado pueblo de Dios. Porque muchas veces cuando pedimos, lo pedimos es para satisfacer nuestra carne, pedimos es para saciar nuestros deleites, nuestros deleites. Por eso debemos orar con entendimiento, así como dice Primera de Corintios capítulo 14, versículo 13. Entonces, ¿qué? Oraré con el espíritu, pero también oraré en el entendimiento. Y la única manera de tener el entendimiento del espíritu es orando en el espíritu. Cuando tú vayas a interceder, primero debemos morir a muchas cosas y sensaciones y emociones en nuestra carne. Porque ¿cuántos de nosotros hemos cometido tantos errores dentro del ministerio, dentro del llamamiento, a causa de nuestras emociones y de nuestra carnalidad?
¿Cuántos errores hemos cometido? Por eso Dios nos está diciendo, si tú quieres tener una intercesión efectiva, debes hacerlo en el Espíritu, en el Espíritu. Y una vez tú estés en el Espíritu, ya te vas a someter al entendimiento de lo que Dios quiere, de lo que Dios quiere. Entonces debemos orar e interceder con sabiduría en el Espíritu y en el entendimiento de Dios. El siguiente punto nos hace referencia a que es totalmente innecesario, porque hay cosas por las cuales no debemos interceder. Hay cosas por las cuales Dios nos ha llamado a interceder, pero hay otras cosas por las cuales no es necesario interceder. ¿A qué se refiere el Espíritu en esta parte? Es totalmente innecesario interceder por algo que depende de nosotros y que Dios nos dio potestad sobre ello. Por ejemplo, ayudar a un niño con hambre. Sería totalmente ilógico tener un niño que está pasando hambre delante mío y yo tener que ir primero a interceder por el niño y luego ayudarle. Cuando Dios nos dio la potestad y la capacidad para ayudar, para ofrecer, la misma palabra de Dios nos dice, es mejor dar que recibir. Es mejor dar que recibir. Si tú tienes en el corazón y Dios te ha puesto esa sensibilidad en el corazón y ves a un niño aguantando hambre, entonces ayúdalo, ayúdalo, porque ahí está la potestad que Dios te entregó. O por ejemplo, colaborar en la iglesia. ¿Cuántos de nosotros de pronto hemos ido delante de Dios, Señor, ¿será que tengo que colaborar en la iglesia? Cuando ese es nuestro llamamiento, amado pueblo de Dios, colaborar en la iglesia. Hemos sido llamados a ser colaboradores, como decía Juan. Somos colaboradores de lo que Dios quiere, del propósito, de la obra de Dios. Para esas cosas no es necesario interceder porque ya Dios te ha hablado, ya Dios te ha enseñado, ya Dios te ha instruido en esas cosas. Por eso hay cosas en las cuales no es necesario interceder. O muchas veces vamos delante de Dios tal vez y le digamos, Señor, estoy intercediendo para que me quites la pereza. Y Dios te dice, esfuérzate y sé valiente, levántate, levántate. No es necesario que me pidas eso, porque yo te di a ti la capacidad para levantarte, para caminar, para esforzarte en el nombre poderoso de Jesús. Por eso debemos tener tanto entendimiento. Muchas veces vamos delante de Dios y le decimos, Dios mío, bendíceme. Cuando yo estoy acostado en mi cama la mayoría del tiempo, no oro, no leo la palabra, o muchas veces leo la palabra y me devuelvo a la cama y no soy efectivo en el propósito, no me someto a lo que Dios quiere. Pero Dios quiere que este año seamos efectivos y fructíferos en lo que Dios quiere para nosotros. Y Dios nos dice muchas veces, si tú quieres, amado pueblo de Dios, que yo te bendiga, aun que tu economía sea prosperada, entonces levántate, esfuérzate y sé valiente, porque allí en una cama no te voy a bendecir, no te voy a bendecir. Y entonces tu intercesión no será efectiva. Les voy a dar un ejemplo, de acuerdo a la palabra de Dios. El cojo del templo de la Hermosa, capítulo 3 del libro de Hechos. Nosotros conocemos esta historia. Este cojo vivió de limosnas por muchos años, de limosnas. Dios no lo bendecía porque él estaba tan acostumbrado a vivir de las limosnas, teniendo un templo delante de él para entrar a la presencia de Dios, se acostumbró a vivir de las limosnas. Pero cuando fue sano por el Espíritu Santo, él mismo, por sus propios medios, con sus propios pies, y en agradecimiento y en alegría por lo que Dios había hecho en su vida, él entró al templo, caminando con sus propios pies, con su propio esfuerzo, por sus propios medios, entró al templo.
para agradecerle a Dios lo que Dios había hecho con él. Él no tenía que esperar a que el Espíritu Santo también lo cogiera y lo entrara al templo, porque ya Dios le había mostrado el camino. Prácticamente el Espíritu Santo le estaba diciendo a aquel cojo, yo te sano hoy para que tú entres a mi presencia. Yo te levanto hoy para transformar tu vida y que ya no vivas de limosnas. Ya no vivas de limosnas. Lo mismo sucedió, algo muy parecido sucedió con Moisés. Le fue revelado un plan en el monte Sinaí. Dios le dijo a Moisés que debía ir a Egipto para que el pueblo de Dios fuera liberado. Pero fue Moisés mismo el que tuvo que creerle a Dios, esforzarse y pasar el desierto de vuelta para llegar a Egipto. Pero ¿qué hubiera sucedido si Dios le hubiera hablado a Moisés? Le hubiera dicho, mira, yo voy a estar contigo, yo tengo un llamamiento en ti para que tú vayas a Egipto y liberes a mi pueblo. Y Moisés le hubiera dicho a Dios, bueno, ya yo te creo, pero ahora ¿cómo me voy a ir hasta Egipto? Por favor, voy a interceder delante tuyo para que me envíes unos 3 camellos y una carroza para que yo pueda ir a Egipto. Ya Dios le había hablado. Moisés tuvo que creerle. Y si era necesario caminar hasta Egipto, él lo iba a hacer. Él lo iba a hacer. Porque es que el que se presentó delante de Moisés era algo que Moisés nunca antes había experimentado. Él nunca antes había experimentado tal presencia delante de Dios, que él sabía que después de que Dios le dio una instrucción, debía esforzarse, levantarse y caminar, porque hay cosas que nos competen a nosotros mismos, amado pueblo de Dios. Hay cosas en las cuales nosotros debemos esforzarnos, levantarnos. Hay cosas que Dios no va a hacer por nosotros. Si tú quieres ser bendecido este año, si tú quieres fructificar, debes escuchar lo que Moisés le dijo a Josué. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Levántate y sigue caminando hacia la dirección que Dios te ha mostrado, hacia lo que Dios te ha mostrado. Porque Moisés reconocía que él se había esforzado, pero que su tiempo ya se estaba acabando, pero que el propósito tenía que seguir, que la promesa tenía que seguir y que era necesario que Josué empezara a encaminarse. No nos podemos llenar de pereza ni de negligencia dentro del propósito de Dios, amado pueblo. Por eso Dios, aún en la sabiduría que Dios le dio a Salomón, Dios nos habla. Así como cuando le decía, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, porque muchos de nosotros muchas veces necesitamos a alguien que nos diga y alguien que nos empuje. Es que yo no hago esto si no me lo dicen. Yo no hago esto, yo no me muevo, yo no camino si no viene alguien y me empuja. Pero Dios te está diciendo a ti que tú tienes que creerle a Él, que tú tienes que levantarte, que tú tienes que encaminarte hacia lo que Él quiere. Porque aún las hormigas, sin tener ningún capitán, ni gobernador, ni señor, preparan el verano su comida y recogen el tiempo de la siega su mantenimiento, dice la palabra de Dios. Eso lo podemos encontrar en Proverbios capítulo 6, versículos 6 al 8. Por eso si tú quieres y tienes el anhelo y te dispones de corazón a fructificar dentro de lo que Dios quiere para ti, para el ministerio, debes disponerte a fructificar. Tú no puedes esperar que Dios venga y te levante y te consienta y te diga, bueno, ahora sí venga a ver por aquí, les levanto esta ramita, porque nosotros somos árboles plantados junto a corriente de río. Pero tenemos que ser esforzados y valientes, ser esforzados y valientes, disponernos de todo corazón, no fijarnos en las circunstancias, no dejarnos atormentar por nuestros pensamientos, revestirnos así como se revistió Esther, de ese vestido real, de realeza,
e ir delante de Dios y decirle, Padre, aquí estoy yo como tu hijo, como tu hija, para que tú hagas conmigo lo que tengas que hacer. Yo me levanto y me visto. Tú me entregaste el vestido, pero yo me lo pongo hoy. Yo me lo pongo hoy en el nombre de Jesús para ser ese intercesor que tú quieres, para ser ese intercesor que tú quieres. Y el último punto, un punto muy importante, que aún Dios no lo hablaba por la boca del pastor el día de ayer, es darte tu tiempo e insistir. No desistas en la oración. Dedícale tiempo al clamor, dedícale tiempo a la intercesión. Pero la intercesión como Dios nos la está enseñando, no cualquier intercesión. Dedícale tiempo a la relación con Dios. Interceder es tener comunión y relación íntima directamente con el que tiene la respuesta. Si yo te pregunto hoy, ¿quién es el que tiene la respuesta? Nuestro Dios. Si tú crees y confías con todo tu corazón que Él tiene la respuesta, entonces relaciónate con Él, intercede, ora, ve a la fuente, ve al Espíritu Santo. Si tú deseas relacionarte íntimamente con nuestro Dios, si tú deseas relacionarte íntimamente con nuestro Dios, debes dedicarle el tiempo que Él se merece, el tiempo que Él se merece. No es solo decir, Señor, sana a mi hermana y ten misericordia. Amén. Porque muchas veces ese es nuestro clamor. O muchas veces pensamos que solamente con un mensajito de 2 líneas en el WhatsApp, ya eso es intercesión. Debemos dedicar el tiempo que se necesita a la intercesión. Así como dice Eclesiastés 3, que hay tiempo para todo. Y aún el versículo 7 de Eclesiastés 3 dice, un tiempo para rasgar, un tiempo para coser, un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Es decir, que sí hay tiempo para callar, así como sucedió con Job, tuvo que callarse, pero también hubo un tiempo para hablar. Hay un tiempo para interceder, hay un tiempo para orar, hay un tiempo para predicar, hay un tiempo para levantarnos y seguir adelante. Dios nos está dando el camino. Debemos disponernos en el tiempo que Dios quiere que nosotros tengamos hacia lo que Él quiere llevarnos. Y eso quiere decir que tú debes seguir insistiendo, porque no quiere decir que hoy tengas tiempo y ya mañana ya no volviste a interceder o pasado mañana. La intercesión es seguir insistiendo. Y eso lo podemos ver reflejado aún en Mateo 15, allí donde Jesús sana a la hija de una cananea. Si nosotros recordamos esta historia, esta cananea iba detrás de Jesús y los discípulos, clamándole a Jesús, intercediendo por su hija. Estaba intercediendo por su hija. Al principio no obtuvo respuesta. Al principio fue rechazada. Al principio tal vez no fue escuchada. Pero ella siguió insistiendo. Y prácticamente le quiso decir a Jesús, Jesús, yo no me voy a ir de tu presencia hasta que tú me respondas. Así como hizo Jacob con el ángel. No me voy a ir de tu presencia hasta que tú me bendigas. No me voy a ir de tu presencia. Esto hace parte de la intercesión, seguir insistiendo, seguir insistiendo. ¿Qué sucedió con esta mujer cananea? Después de tanto insistir, después de tanto humillarse, después de tanto disponer su corazón, Jesús volteó la mirada hacia ella y le dijo, que se haga como tú quieres. Tu hija es sana en el nombre de Jesús. Por eso hay que seguir insistiendo. Hay que seguir insistiendo en el nombre poderoso de Jesús. Y estos son los puntos que Dios quiere compartir contigo el día de hoy. Y si alguno de vosotros, amados hermanos, si alguno de nosotros no sabemos cómo interceder, cómo orar delante de Dios, yo te tengo buenas noticias el día de hoy. Mientras que Dios te instruye,
mientras que Dios te enseña, mientras que tú vas caminando con Dios, hay alguien que está intercediendo por ti. Hay alguien que está intercediendo por ti. Y ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está intercediendo por ti. Así como dice Romanos capítulo 8, versículo 26. Y de igual manera, el Espíritu, Espíritu con mayúscula, el Espíritu Santo, nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, con gemidos indecibles. Él está intercediendo aún más allá de nuestro entendimiento. Gemidos indecibles es algo que no podemos entender muchas veces nosotros humanamente, porque somos tan humanos, somos tan limitados, que aún así escucháramos la intercesión del Espíritu Santo, no la comprenderíamos, porque son planes que están por encima de nosotros. Así como dice nuestro Dios, mis planes están por encima de tus planes y mis caminos están por encima de tus caminos. Por eso, aquí tenemos el mayor intercesor, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo intercede delante del Padre a favor de nosotros. Así como Jesús intercede allá a la diestra del Padre por su pueblo, por su amada, por su iglesia. Y nosotros somos colaboradores de esa intercesión. Por eso somos intercesores. Somos intercesores. Por eso yo te ruego en el nombre de Jesús, que no olvides estas palabras que el Espíritu Santo te habló el día de hoy, que las atesores en tu corazón, que las guardes como un tesoro, que las recuerdes cada vez que vayas a la presencia de Dios, para que seas escuchado delante de Dios, para que seas escuchado, para que nos llenemos de la sabiduría que viene del cielo, sabiduría que viene del corazón de nuestro Padre, que no es sabiduría humana, es una sabiduría ilimitada, una sabiduría ilimitada. Entonces siempre recuerda que primero debes reconocer quién es el que te está escuchando. Segundo, debes reconocer cuál es tu condición y tu posición delante de nuestro Dios. Tercero, debes acercarte a Él, debes ser cercano a su corazón, debes ser cercano a Él. Cuarto, debes hacer la intercesión con un corazón sensible y no un corazón de piedra. Quinto, debes orar con entendimiento, interceder con entendimiento. Sexto, no debes interceder por cosas que ya Dios te dio la potestad de hacer. Y el último punto, dedícale tiempo a la presencia de Dios para que seas ese intercesor que Dios quiere. Por eso le vamos a dar gracias al Espíritu de Dios por habernos permitido compartir este mensaje el día de hoy, por aún derramar en nosotros de esa unción, de esa presencia que viene solamente de Él en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Yo te doy la gloria a ti, mi Dios. Te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.